Actualmente hay dos grupos, los que dicen que la IA nos va a sustituir y que vamos a terminar con la humanidad. Y luego también hay otro grupo que defiende que la IA es una herramienta que nos potencia a nivel cognitivo. Y yo veo la inteligencia artificial como... ¿Sabrías decirme algunas que sí o sí deberían ser utilizadas por un estudiante? Hay una muy buena que es de Google, se llama Notebook LM y es muy potente porque tú le metes archivos, le puedes meter los temas que has dado, le puedes meter también vídeos, páginas web y se utiliza para responder solo con la información que tú le has dado. También le puedes decir que te haga un informe, que te haga una presentación, que te haga un resumen. ¿Hay alguna IA para optimizar tu proceso de estudio? Sí, mi flujo es, primero que hago es utilizar una IA que se llama Perplexity. Una vez que tienes esas fuentes, lo paso a Notebook LM. Si me siguen surgiendo dudas, pues ya me voy a ChatGPT o Gemini. ¿Tú crees que va a ser capaz de superar a un humano? No creo que nos vaya a sustituir. Tenemos que tener en cuenta, eso llega a un punto que su memoria se llena. ¿Qué es lo que hace realmente un científico de datos? Coge los datos, entiende cómo funciona el negocio y crea un modelo para resolver ese problema. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué carrera la mía? Estamos hoy con Fernando. Fernando es estudiante de la carrera de Ciencia de Datos y viene hoy a hablarnos en un capítulo un poquito más especial, un poquito distinto a lo que hacemos siempre, de cómo es la inteligencia artificial siendo estudiante, cómo se puede utilizar, cómo formarte en ella, un poco todas las herramientas que podéis tener a vuestro alcance siendo estudiantes y, bueno, nos va a contar un poco también su experiencia dentro de la IA. Fernando, gracias por venir, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad que es un placer. Y nada, yo soy Fernando, Nando para los amigos. Y bueno, estudio Ciencia de Datos aquí en la Politécnica de Valencia desde hace ya 3 años. Y muy bien, la verdad. Me gusta mucho la carrera. ¿Sí? ¿En qué momento tú personalmente decides empezar a formarte o empezar a hacer cosas con la inteligencia artificial? ¿Es algo que venía desde la carrera o es por interés personal? Pues yo desde siempre me ha gustado el tema del entrenamiento, nutrición y demás. Y claro, en principio yo tenía pensado estudiar pues o nutrición, CAFID o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Que yo también por otro lado soy muy analítico, me gusta optimizar todo mucho, me gusta darle muchas vueltas a las cosas. Ujú. Entonces mi hermano, que tiene un año más que yo, que es mi referente, mi hermano, estudió ciencia de datos, se metió un año antes que yo. Y bueno, pues yo le preguntaba el primer año qué tal era la carrera y tal. Y pues me llamó mucho la atención porque también una de mis asignaturas favoritas siempre ha sido matemáticas. Entonces, a partir de ello, pues decidí meterme a ciencia de datos y nada, la verdad que me alegro mucho de haber tomado esa decisión. O sea, viene todo por tu hermano un poco, o sea, al final, bueno, no un poco, viene 100% por tu hermano. 100% por mi hermano, sí, sí. Vale. Antes de seguir con el podcast, quiero que veas este dato que es brutal. Más del 96% de las personas que están viendo este vídeo, como tú, ni siquiera están suscritos. Así que yo te diría, te pido el favor de que le des clic, que a ti no te cuesta nada. A mí me haces un gran favor porque puedes ayudarnos a crecer este podcast, a tener a más invitados cada vez y poder seguir haciendo este tipo de entrevistas que seguro que te encantan. Así que dale, suscríbete, dale estrellas, me gustas, todo lo que haga falta y gracias por seguir. En la carrera se te despierta este interés por empezar a ver la inteligencia artificial. ¿A partir de qué año? Porque es verdad que hemos visto que la IA es algo como muy nuevo, que ha salido en el último año sobre todo, estamos aquí a tope, pero ¿viene un poquito de esa parte de la carrera o viene por tu propio interés? Claro, cuando yo me metí a la carrera, todo el tema de la IA generativa y tal estaba todavía empezando, porque yo me acuerdo que salió el primero ChatGPT. Sí. Y bueno, tampoco sabíamos muy bien cómo iba, lo usábamos para todo, fallaba mucho. Entonces, pues bueno, al principio todo el tema de la IA generativa tampoco me llamaba la atención, pero porque tampoco estaba muy desarrollado. Y conforme ya pasaron los años, segundo y tal, empecé a relacionarme más con gente de mi entorno, gente que hacía lo mismo que yo, y pues también en vídeos de YouTube, a charlas que asistía fuera de la universidad y todo eso, pues me fue llamando cada vez más la atención y bueno, hasta el día de hoy que la verdad que es un tema que me llama bastante la atención, ya no solo a nivel profesional, sino también como hobby. Es decir, yo fuera de la universidad, pues cuando llego a mi casa y tal, también me gusta investigar por mi parte y demás, porque eso es mi hobby también. Claro, o sea, ¿qué es lo que haces, por ejemplo, en tu día a día relacionado con esto? ¿Te formas cuando dices que la utilizas como tu hobby? ¿Qué tipo de cosas haces?
Claro, yo hago también pues proyectos personales, me gusta mucho probar distintos modelos que van saliendo porque cada semana sale algo nuevo. También lo debato mucho con mi hermano, como estamos en el mismo piso, pues hablamos mucho de ello y bueno, básicamente es informarme así a nivel cultural, digamos, y luego también me gusta aplicarlo mucho, probar muchos modelos, probar, hacer proyectos por mi parte, proyectos sencillos que tampoco tienen por qué ser de gran utilidad, pero simplemente eso, para como si fuera un juego. Vale, has mencionado la IA generativa. ¿Podrías explicar un poco qué es esto de la IA generativa? ¿Es lo que tú más haces? ¿Es en lo que estás especializado un poco? ¿Qué es la IA generativa para una persona que quizá no lo tiene muy claro? Yo, por ejemplo, no lo tengo muy claro. Sí, pues a ver, te cuento. Inteligencia artificial lleva ya muchos años, desde el siglo pasado incluso, existiendo. Lo que pasa es que en los últimos años, con los avances tecnológicos a nivel de los chips, GPUs y demás, y luego también con el gran incremento de datos que hemos tenido, pues han surgido nuevos modelos estadísticos, podríamos decirlo así, que han permitido pues crear la IA generativa, que es un modelo en el que se inventa, entre comillas, los datos, porque bueno, la IA que no es generativa se utiliza también para predecir, para describir eventos, y la IA generativa se centra más en dado un input, pues te inventa un output, o sea, te inventa una salida. Vale. Entonces, es todo lo que estamos viendo del tema de los lenguajes, ChatGPT, Gemini y demás, que tú puedes hablar con ellos como si fueran, como si estuvieras hablando con una persona. Pero no se trata de nada más que de un modelo estadístico que ha sido entrenado con datos y que escribe las respuestas en base a la probabilidad de que la siguiente palabra. Entonces, esto para un estudiante, digamos, pues que puede estar empezando, bueno, incluso en bachiller, ¿no? Pues ya le interesa este mundo porque yo cuando estudiaba la IA apenas aparecía, es decir, en los primeros, vamos, es que salía hace un año. O sea, el año pasado yo, por ejemplo, sí la utilizaba, al final entiendo que la utilizaba fatal porque yo cogía, pues, por ejemplo, para hacer resúmenes, la utilizaba para que me diese alguna idea para algún trabajo, no sé si la estaba usando bien. Yo personalmente solo he utilizado ChatGPT. A ver, las he probado un poco, pero más lo que es utilizarla a nivel diario, ChatGPT. No sé si para una persona que está estudiando en la universidad, en bachillerato, y pueda estar utilizando esta herramienta más a diario, ¿por dónde le recomendarías empezar? O sea, ¿cuál sería un poco el primer paso para hacer las cosas bien? Mira, tienes que usar la IA en esto y cuando aprendas, pues, no sé, un poco los pasos. Vale, pues sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, actualmente hay dos tendencias, dos grupos, digamos, los que dicen que la IA nos va a sustituir y que vamos a terminar con la humanidad y todo el rollo este. Y luego también hay otro grupo que defiende que la IA es una herramienta que nos potencia a nivel cognitivo. Entonces yo me posiciono más de ese lado, del que nos potencia, y yo veo la inteligencia artificial como una herramienta más que está a nuestra disposición, que para algunos casos será más útil, para otros será menos útil, para otros casos no hará ni falta. Entonces, tenemos que verlo como una herramienta. Vale. Y ahora mismo a nivel práctico, en un estudiante, ¿qué, qué herramientas puede usar? Es decir, ¿para qué la puede utilizar? Sí, la inteligencia artificial a nivel más educativo la podemos utilizar para, no tanto, porque claro, ahora mismo yo veo muchos errores que comete la gente, y es que utiliza la inteligencia artificial para sustituirle, para que si le mandan un trabajo, pues se lo pide a la inteligencia artificial y se lo hace. Entonces, con eso, bueno, pues puedes ir más rápido y a lo mejor para un trabajo sencillo te puede funcionar. Conforme te mandan trabajos más complicados en los que el criterio ya importa más, el criterio humano y tal, pues los trabajos hechos por la inteligencia artificial empiezan a ser más difíciles de que lo haga bien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer bien? Pues tenemos que utilizar la inteligencia artificial no para que vayamos más rápido, sino para que hagamos las cosas mejor. Me explico con esto. Tenemos que aprovechar que la inteligencia artificial puede mantener conversaciones con nosotros para, por ejemplo,
preguntarle ante una idea que hemos tenido que nos ponga distintos puntos de vista y podamos desarrollarla mejor. Es decir, tenemos que utilizarla como si fuera una extensión del cerebro que está ahí contigo y que te ayuda a pensar más. Es decir, en vez de decirle, hazme esta tarea, pues dile, mira, estoy haciendo esta tarea, es de esta asignatura, de matemáticas, asigna un rol de profesor y guíame, hazme preguntas, por ejemplo, preguntas como lo hacía Sócrates, que te va haciendo preguntas hasta que tú llegas a la solución. Entonces tenemos que aprovechar eso porque hasta ahora, si tú querías un profesor particular, tenía que ser un humano, tenías que ir al sitio, tal. Ahora con la inteligencia artificial, pues podemos hacer ese tipo de cosas. Es decir, hacerle preguntas y que nos guíe durante el proceso de pensar para que pensemos todavía más y que desarrollemos la pregunta todavía mejor. Vale, o sea, es ir dándole contexto, entiendo que es importante darle contexto. O sea, yo abro ChatGPT y no le digo, toma este ejercicio, como tú decías, toma este ejercicio y resuélvelo, sino darle un poquito de contexto. ¿Se puede utilizar para algo más que no sea resolver trabajos, resolver problemas? Sí, también lo podemos utilizar, pues por ejemplo, si tenemos un examen de inglés y no tenemos nadie con quien hacer la parte del speaking, pues también hoy en día tú puedes hablar con la inteligencia artificial en tiempo real y la verdad que tiene conversaciones muy fluidas, ha mejorado mucho en ese aspecto Vale. y tú puedes emplearlo para tener una conversación y a la vez te va dando feedback conforme tú le vas hablando, entonces puedes practicar también esa parte. Luego también la puedes usar para la parte de la creatividad. En vez de decirle que directamente te genere una imagen, pues puedes decirle que te dé ideas y al principio a lo mejor las ideas que te da no son las que más te convencen, pero ahí es cuando tienes que iterar y hacerle varias preguntas e ir guiándolo por donde tú quieres que vaya hasta dar con la solución que tú quieres. Es decir, no tenemos que quedarnos con lo primero que dice y ya está, sino que tenemos que revisar lo que dice, entenderlo todo muy bien y esto también es una habilidad que sería importante que aprendamos en un futuro, al igual que hemos aprendido a utilizar un ordenador o hemos aprendido a utilizar una calculadora, pues también vamos a tener que aprender a utilizar la inteligencia artificial. O sea, ¿crees que hay que entrenar a la IA? O sea, la palabra sería entrenarla para que me diga lo que yo quiero al final. O cada vez que yo le proponga un problema tengo que trabajarla. O puedo, por ejemplo, pues eso, hacer como algún tipo de modelo que pueda, entre comillas, actuar por mí. O sea, que le dé la solución, que me dé la solución que yo personalmente daría, pero optimizada, entiendo. O sea, ¿hay que entrenar a esa IA para que consiga ser como yo o no? Tiene que ser un complemento de mí siempre. Yo hago más porque sea un complemento, porque claro, la IA nunca va a tener una cosa que nosotros sí tenemos y es todo el contexto de una situación. Es decir, y luego también el criterio humano muchas veces no se puede sustituir por la inteligencia artificial. Entonces, la forma de entrenar a la IA realmente es dándole contexto y dejándole muy claro qué es lo que tiene que hacer. Pero como tal, entrenarla, bueno, ya vienen entrenadas, de eso ya se ocupan las empresas, pero sí que podemos hacer un buen uso de ella y darle más, y dándole contexto, pues va a mejorar mucho la calidad de las respuestas. Eso diría que es un punto fundamental, el darle contexto, porque sí que, por ejemplo, hace un año se hablaba más de los prompts, que es el mensaje que tú le introducías, y se intentaba optimizar mucho el prompt. Y ahora la tendencia está cambiando y es más hacia darle un buen contexto. Vale. ¿Cuánto tiempo crees que le puede llevar a una persona, o que te ha llevado a ti, por ejemplo, este tema de dominar más la IA? Es decir, si yo empiezo a hablar con la inteligencia artificial, le empiezo a pedir cosas, hasta que yo controlo un poco más y pueda hacer lo que tú propones, de darle contexto, de explicar bien las cosas, ¿cuánto tiempo necesito yo de estar practicando con la IA? Pues tiempo, no te sabría decir un número exacto porque también depende de la persona, pero es ir probando, ir viendo las respuestas que te va dando y con el tiempo vas a ver qué te funciona más y qué te funciona menos. En principio, eso, cuanto más contexto le des, mejor va a ser la calidad de la respuesta. Y tiempo, pues bueno,
Si ya ves muchos vídeos eres una persona muy curiosa y investigas por tu parte, pues te va a costar menos entender cómo funciona y darle un buen uso. Vale. ¿Qué recomendarías tú ahí para, o sea, has comentado lo de los vídeos, pero un poco para empezar a formarte, para poder saber qué herramientas puedo utilizar realmente, hasta dónde pueden llegar? Porque creo que a veces nos quedamos un poquito cortos en que yo le pido una tarea, pero realmente quizás si no sé hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial o todo lo que puedo hacer con ella, o sea, la estoy como desaprovechando. Eh, ¿Ahí qué recomiendas para empezar a ver las posibilidades? Pues vídeos es ser autodidacta tú mismo hasta que consigas verlo. Un poco tú cómo lo has desarrollado esto. Pues sí, yo lo he desarrollado viendo vídeos, siendo curioso, estando al tanto de lo que sale cada semana Ujú. y bueno, eso, investigando. Si yo, por ejemplo, quería una herramienta para hacer imágenes, pues lo buscaba en internet, porque sí que es verdad que esto es algo que todavía no se da en las carreras, es decir, el hecho de elegir qué herramienta va mejor o peor es algo que todavía no se da en las carreras y no sé si se llegará a dar. Entonces, pues eso, cuando me surgía, por ejemplo, quiero una herramienta que me ayude a hacer buenos resúmenes, pues buscaba qué aplicación o qué inteligencia artificial me podía venir mejor en internet y bueno, pues ya me ponía yo a ver webs, vídeos, lo que sea. Te paro un segundo y te hablo a ti. Sí, sí, a ti que estás viendo este podcast. Si estás viendo la entrevista y sigues con la cabeza hecha un lío sin saber qué estudiar, tengo una buena noticia para ti. Lo primero es decirte que ya estás dando tu primer paso para informarte sobre qué estudiar y eso es algo muy bueno. El problema es que nadie nos enseña a tomar esta decisión, no nos hacen las preguntas correctas y además siempre nos dicen, estudia algo que te guste, estudia algo que tenga salidas, pero ¿y cómo sé yo eso? Para ayudarte con esto, he preparado una guía con las preguntas que a mí me hubiera gustado que me hicieran antes de elegir qué carrera estudiar. Son 12 preguntas que te harán reflexionar de verdad sobre lo que quieres o lo que debes estudiar. Abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace. Metes tu email y te llega la guía. Y si te ayuda cada semana, te mando lecciones de todos los invitados que pasen por aquí. Y ahora seguimos con la entrevista. No olvides que tienes el enlace en la descripción. Sí, vale. Como estudiante, ¿sabrías decirme algunas que sí o sí deberían ser utilizadas por un estudiante? Pues sí, mira, hay una muy buena que es de Google, se llama Notebook LM y es muy potente porque tú le metes archivos, le puedes meter los temas que has dado, le puedes meter también vídeos, páginas web, le puedes meter muchas fuentes de archivos Ujú. y se utiliza para, es una IA que tú le preguntas y te va a responder solo con la información que tú le has dado. Es decir, si le das información de un vídeo de YouTube y le preguntas, te va a responder solo con esa información. ¿Y por qué es muy potente? Porque no solo te sirve para mantener una conversación con ella, sino que también le puedes decir que te haga un informe, que te haga una presentación, que te haga un resumen. Es decir, puedes coger un temario y decirle que te haga un podcast. Le puedes modular la voz, le puedes dar detalles si quieres que te dé más detalles, menos detalles. También te puede hacer vídeos explicándote un temario. Entonces es muy potente porque te permite resumir mucho contenido y, y la verdad que va muy bien. Yo lo he probado, por ejemplo, la funcionalidad de podcast en temarios densos y te lo puedes poner mientras vas en el tranvía o lo que sea y se te va quedando y la verdad que explica muy bien. El tono de voz es muy fluido y lo puedes personalizar, ya te digo, le puedes decir que se enfoque más en un tema o le puedes decir que la respuesta te la dé con cierto tono. O sea, literalmente, tú le mandas, por ejemplo, tema, no sé, de alguna asignatura de tu carrera, ¿no? Le mandas un tema y te hace un podcast de no sé cuántos minutos más o menos. 20 minutos, 20 30 minutos minutos, sí. hablando de ese tema, solo lo que tú le has mandado. Es decir, si tú le has mandado unos apuntes de un profesor o un libro o lo que sea, solo de eso. Claro, y encima simula dos personas como que van hablando, a Ostras. veces hace como que difieren en algo, luego se vuelven a poner de acuerdo. Sí, sí, está muy logrado, la verdad. Completamente realista. Vale. Algo que pueda facilitarnos a nivel de hacer las tareas más rápido. ¿Hay alguna IA que nos pueda ayudar con eso? Porque a nivel de estudiar, pues entiendo que, por ejemplo, la que has mencionado ahora, pues va muy bien. Las más conocidas, no sé si, por ejemplo, ahí ChatGPT, Gemini o algo nos puede también ayudar. No sé tu opinión ahí, porque al final es un poco lo que tú has experimentado, pero a nivel de hacer tareas rápido, de, por ejemplo, ordenarme tareas
Yo cuando tengo que estudiar, me pongo y digo, vale, pues primero voy a hacer esto. ¿Hay alguna IA o tú has utilizado alguna vez esta inteligencia artificial para optimizar tu flujo, digamos, para optimizar tu proceso de estudio? Sí, yo, por ejemplo, mi flujo, que es algo que utilizo mucho, es, si tengo que investigar de fuentes en internet, lo primero que hago es utilizar una IA que se llama Perplexity, que tiene muchos modelos, tiene el de ChatGPT, tiene Gemini, bueno, y tiene otros modelos. Y ese va muy bien porque te permite hacer, ese funciona haciendo búsquedas en internet. Está muy optimizado para buscar en internet y con eso tú puedes sacar muchas fuentes, puedes luego revisarlas y demás. Entonces, una vez que tienes esas fuentes, yo las paso, aparte de si tengo también apuntes que me han dado, lo paso a Notebook LM y ahí pues me genero los resúmenes, lo que te he dicho. Vale. Y una vez que he hecho todo eso, si me siguen surgiendo dudas o quiero profundizar todavía más, pues ya me voy a un modelo que usamos todos, a ChatGPT o Gemini, y le digo que me ayude a entender, o sea, que me ayude a explicarme esto mejor para entenderlo, le voy haciendo preguntas, Ujú. entonces voy profundizando más con Gemini, ChatGPT, depende de cuál, pero bueno, van todos bien. Vale, esto se supone que se puede aplicar a cualquier carrera. No hace falta que sea una carrera científica como la tuya, sino que, por ejemplo, en carreras de humanidades, en carreras sociales, también se podría aplicar para estudiar. Sí, sí, en todas se puede. Vale. La siguiente pregunta es un poco si es la IA es capaz, por ejemplo, en una carrera como la tuya de ciencia de datos, ¿sabe responderte ejercicios? ¿O ahí se queda un poquito coja? Cuando digo resolver, entiendo que es ChatGPT porque es la que utilizas, o NotebookLM, que entiendo que esa solo resumen, pero a la que le pides resultados, ¿podría sacarse la carrera? ¿Podría sacarse un examen de tu carrera? Pues mira, eso depende de la asignatura y del tema incluso, porque sí que es verdad que hay muchos trabajos que, bueno, alguna vez sí que le he pedido directamente que me haga el trabajo por falta de tiempo o por lo que sea, que no lo recomiendo, pero bueno, y sí que lo ha hecho muy bien. Y algún examen que otro también responde muy bien. Aún así, no es recomendable porque estás desconectando, o sea, le estás dejando todo el trabajo a la IA y tú estás dejando de aprender, estás dejando de pensar y entonces por esa parte no es recomendable que te haga directamente la tarea, pero sí que es verdad que muchos exámenes sí que los puede hacer bien, sí que los puede hacer bien. Vale, yo es que no recuerdo ahora los datos, pero sí que recuerdo ver como un estudio que hicieron con el último MIR, con el examen de medicina, y como dependía un poco de cada modelo, te respondía mejor, sacaba mejor nota, había preguntas que fallaban todos, por ejemplo, y era un poco pues eso, saber si realmente tiene esa capacidad de... Yo hace dos años o así, que era cuando empezaba yo creo ChatGPT, los primeros modelos, 2 años y algo, o yo empecé a utilizarlos básicamente, no sé si empezó en ese momento, yo me acuerdo de mandarle un problema de la carrera y de verdad que terminaba insultando a ChatGPT porque no, o sea, no me lo resolvía bien. Sé que eso ha ido mejorando porque han sacado nuevos modelos, pero no sé hasta qué punto tú crees que va a ser capaz de superar a un humano o no superarlo o... Sí, que pueda tener la suficiente capacidad como para ser, pues por ejemplo, ingeniero o ser científico, yo qué sé, científico de datos. ¿Tú crees que realmente lo va a conseguir? Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial cada vez está avanzando, pero tenemos que tener claro que estos modelos se entrenan con datos reales, datos que hay en el mundo de libros, vídeos, páginas web, todos los datos que estén en internet Sí. se utilizan para entrenar estos modelos. Entonces, básicamente lo que hacen es encontrar patrones y encontrar cuál es la palabra más probable dadas las anteriores. Entonces, cada vez va a ir entrenándose mejor, pero también tenemos que tener en cuenta que igual que se entrena con fuentes que son verdaderas y que son buenas fuentes, también se entrena con datos de páginas web que pueden no ser verdaderos o estar mal. Entonces, por esa parte también puede a veces, que es cuando nos saca de quicio porque no responde bien y demás. Luego también tenemos que tener en cuenta
una parte importante de los modelos que es que tienen se llama ventana de contexto, que es una memoria que tienen ellos de conforme tú vas teniendo la conversación, se acuerdan de lo anterior. Ujú. Pero claro, eso llega a un punto que su memoria se llena. Entonces comienzan a olvidar lo de arriba y muchas veces ha pasado que tú le preguntas por algo que le habías preguntado hace 4 o 5 mensajes y ya no se acuerda y te responde mal. Y eso se llama alucinar y es que se empieza a inventar las cosas y no responde bien. Entonces, no creo que nos vaya a sustituir por el hecho de que hay conocimiento que no está en los libros, que lo adquiere uno en la empresa, o decisiones que cambian de un día para otro porque justo ha cambiado un evento y todo eso la inteligencia artificial no lo considera. Entonces, sí que es verdad que, por supuesto, todos los puestos de trabajo que sean fácilmente automatizables, que no requieren de ninguna carga cognitiva y demás, pues sí que se van a ver más en peligro. Pero en general, lo que yo creo es que nos vamos a adaptar, nos vamos a tener que adaptar y vamos a convivir con la inteligencia artificial, pero como una herramienta más, como algo que tenemos a nuestra disposición, pero que no nos va a sustituir. Vale, ahora vamos a pasar un poco a la parte esa de la IA en el futuro laboral. Pero me gustaría hacerte una pregunta a nivel más de estudiante. ¿Cuáles crees que son los errores que cometen la mayoría de estudiantes a la hora de utilizar la IA? Es decir, que lo puedan mejorar, que pues, seguramente alguien que está viendo esto diga, hostia, yo estoy haciendo esto, igual lo estoy haciendo mal. ¿Cuáles son un poco esos errores típicos que puedes ver en estudiantes con la IA? Pues sí, lo que yo más veo es que delegan todas las tareas a la IA y piensan que lo va a hacer todo bien y que lo va a hacer súper rápido. Y bueno, si es una tarea sencilla, sí que lo puede hacer bien, pero en general, lo que te he dicho, se suele olvidar de alguna parte que tú sí tienes en cuenta y que a lo mejor no se lo has dicho y entonces pues falla en esa parte. Entonces, a veces yo, por ejemplo, que programo con la IA, a veces te puede salir incluso más rápido ir tú paso a paso, ir revisando lo que hace la inteligencia artificial, que dejarle y luego ejecutas el programa y cuando encuentras un fallo le vuelves a decir que lo solucione, pero no le has dicho qué solución tiene que tener en concreto, entonces se pone ahí a investigar y al final no llegas a ninguna solución y sale incluso a veces más a cuenta hacerlo incluso por ti mismo. Entonces, yo lo que recomendaría es utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude y siempre revisando lo que hace y teniendo un pensamiento crítico sobre la respuesta y verificando todo si te ha dado información de internet, pues verificando que sea correcta y demás. Entonces, tenemos que ir más por el camino de hacer las cosas mejor con la inteligencia artificial que más rápido. Vale, vale, genial. Vamos a pasar un poco a esa parte de cómo crees que se puede aplicar la IA más en un futuro para un estudiante que ahora mismo está, pues eso, segundo, tercero, incluso cuarto de carrera y ahora mismo está viendo posibles salidas laborales y dice, ostras, igual la IA se me come, igual necesito formarme en IA. ¿Realmente crees que es fundamental saber de IA para cualquier persona? Bueno, a nivel técnico como tal, no. A nivel técnico no. Y luego a nivel de saber usarlo como una herramienta más, pues yo diría que tampoco. Sí que es verdad que en puestos de trabajo donde tienes una carga cognitiva, pues sí que puede hacer más falta. Pero no sé, por ponerte un ejemplo, si tú tienes una clínica esteticien y quieres hacer las reservas de la gente que va llamando, tampoco hace falta ahí usar ninguna inteligencia artificial. Entonces depende del puesto de trabajo y depende también de la carga cognitiva que tenga ese puesto de trabajo. Luego, a nivel de estudiantes, de gente que hace carrera y demás, pues sí que puede ser de gran ayuda saber utilizarla. Pero ya te digo, no tanto a nivel técnico, sino eso a nivel de usuario general, a nivel de estudiante. Vale, o sea, conocer un poco quizá las herramientas que hay, ¿no? Por si acaso me viene bien en un futuro. ¿Crees que eso lo valoran las empresas? De momento no lo valoran tanto. Incluso hay empresas que les da más miedo todo este tema y se sienten inseguras con todo esto de la inteligencia artificial. Pero yo creo que de cara a un futuro, por supuesto que el que no se adapte se va a ver en problemas para encontrar trabajo,
porque ya te digo que nos hace más productivos. Entonces, pues eso es como hace 15 o 20 años los ordenadores, que, que la gente pensaba ya que iba a ser una revolución total, que tal, y al final pues se ha visto como una herramienta más que nos ayuda mucho en nuestro día a día, que facilita todo, facilita la comunicación y facilita el aprendizaje, pero que no nos reemplaza. Vale. Em, ¿Tú crees que hay algún sector que quizá vaya a estar más perjudicado? ¿Algún sector, pues no sé, yo he leído, por ejemplo, tema de diseño, que dicen que quizá pues los diseñadores gráficos al final te lo puede hacer la IA. No sé si hay algún trabajo que quizá sea más sustituible o algún tipo de sector en el que la IA se puede implementar muchísimo más que en otros. Yo veo la IA como un espejo de nosotros mismos, es decir, si tú eres un experto que ha estudiado todo el tema de diseño gráfico, de artes y demás, Ujú. pues vas a saber mejor qué decirle para que te dé una respuesta buena, una imagen buena, un vídeo bueno, cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que no sé mucho de diseño, pues seguramente si me tenga que poner a hacer un vídeo, iba a ser un vídeo que puede crear cualquiera. Y eso también se nota mucho porque muchas veces cuando mucha gente hace un proyecto, los que solo utilizan inteligencia artificial se nota mucho porque las respuestas suelen ser las mismas. Entonces, para diferenciarte y demás, un trabajo que sea realmente original sí que hace falta de un profesional que utilice bien esa herramienta y que sepa decirle qué es lo que quiere. Entonces, hoy en día sí que es más accesible a todo el mundo, por ejemplo, pues todo el tema de crear imágenes, incluso de programar y demás, pero ya cuando te metes en cosas muy complejas y trabajos que requieran de gran responsabilidad y que sean difíciles, pues por ese aspecto no creo que cualquiera pueda acceder, sino que tienes que tener un conocimiento de ese dominio. Vale, porque hay trabajos que se dedican a la IA, a desarrollar esa IA. Para, o sea, está la parte, digamos, de nivel de usuario de utilizar la IA y otra parte de desarrollar la IA. No sé si tú te enfocas más a desarrollarla como tal, en tema de programación y eso que has comentado. ¿Eso lo haces tú, por ejemplo? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, en ciencia de datos sí que damos todo el tema de los modelos de lenguaje, que es ChatGPT y todo eso, pero entrenarlos como tal cuesta mucho, cuestan millones y millones de euros. Entonces, lo que hacemos nosotros es coger un modelo y adaptarlo, digamos, volverlo a entrenar para adaptarlo a un problema en concreto que tenemos nosotros. Entonces, sí que trabajamos con todo eso y sí que los entrenamos, pero a nivel ya te digo, de más por encima, o sea, no desde cero. Claro, claro, claro. O sea, es esa IA, o sea, alguien que se quiera, o sea, creo, por lo que estás comentando, que hay dos perfiles, ¿no? Es una persona que quiera formarse en IA para dedicarse a desarrollar toda la parte de IA y una persona que quiera formarse en IA para utilizarla en su día a día, en su trabajo, para mejorar procesos o lo que sea. Eh, ¿Cuál sería un poco la diferencia entre esas dos personas? Es decir, has comentado pues cómo utilizarla, pero una persona que le interese la IA para desarrollarla, ¿en qué debería formarse? Pues, por ejemplo, tiene que hacer cursos, tiene que estudiar una carrera científica, tiene que saber programar. ¿Cuáles son un poco los conceptos que debería empezar a aprender o cómo debería empezar a aprender para, o sea, formarse para desarrollar la IA? Pues a ver, todos estos modelos de lenguaje, por detrás tienen mucha matemática y mucha estadística. Entonces, para entenderlos bien y luego si fallaran, pues saber cómo corregirlos y tal, es muy recomendable. Te puedes meter desde cualquier carrera que tenga mucha base matemática, como por ejemplo informática, teleco, matemáticas, física, la propia carrera de ciencia de datos. Ahora están saliendo también carreras de inteligencia artificial. Bueno, cualquier carrera que tenga una base matemática sólida, pues viene muy bien. Luego sería simplemente hacer un máster para especializarte un poco más en inteligencia artificial y con eso en principio ya puedes trabajar. Vale, vale. Y, por ejemplo,
No sé, creo que hay cursos y demás, porque ahora mismo sí que es verdad que están saliendo carreras. No sé si conoces alguna carrera que esté saliendo como tal de IA. No sé si hay alguna que tú conozcas. Yo personalmente no conozco ninguna, ¿eh? Pero sí que hay másters de desarrollo, de IA, sí que las hay. Entonces, no sé si hay alguna otra opción que no sea la vía universitaria para desarrollar también esta IA. Pues con lo que has dicho de carreras de IA, sí que hay una, yo conozco al menos una aquí en la Politécnica de Valencia Ah, vale. y tengo entendido que también están surgiendo cada vez más en España. Ujú. Y luego otras vías de entrar, pues bueno, está todo el tema de los bootcamps y todo eso, que sí que es verdad que hace unos años eran, eran más útiles porque había menos demanda habían menos profesionales formados en todo el tema de ciencia de datos, entonces al haber menos competencia era más fácil. Hoy en día hay ya mucha gente estudiando todo este tema, haciendo máster, carrera, etcétera, y es más complicado entrar por haciendo un bootcamp o cursos de online o lo que sea. Entonces, eso lo podemos ver como un complemento a la carrera, pero sí que es verdad que muchas empresas piden gente que tenga carreras, como te he dicho, de informática, matemáticas, ciencia de datos, cualquiera de esas carreras. Vale. O sea, la tendencia es un poco a que haya, puede ser, un departamento de inteligencia artificial en las empresas y que haya gente formada en IA, pues igual que hay, por ejemplo, uno de logística o uno de marketing. No sé si la tendencia es un poco a que haya un departamento de IA y que haya personas realmente formadas en IA con títulos universitarios, porque al final la demanda es lo que hay. Si hay más gente que sabe, es lo que tú comentas, si ahora tengo más gente con una formación universitaria, van a entrar antes al mercado laboral, por norma general, que uno que tiene un bootcamp. Creo que es algo más o menos lógico. Pero no sé si es un poco la tendencia de, oye, si yo estudio una carrera de IA, realmente voy a tener trabajo o luego igual no. O sea, es un poco ahí que estamos en el limbo. Sí, ahora muchas empresas están teniendo su propio departamento de datos e inteligencia artificial y si no, pues, aunque no tengan el departamento, por ejemplo, pueden entrar en el departamento de informática, etcétera. Entonces, sí que se está haciendo mucho hueco a todo el tema este porque se está viendo que, bueno, la IA y ciencia de datos, etcétera, surge porque hoy en día tenemos muchos datos y los podemos aprovechar las empresas lo aprovechan para tomar mejores decisiones, optimizar costes, etcétera. Entonces, eso están siendo muy conscientes y cada vez más. Y hoy en día, bueno, todas las grandes compañías sí que tienen su propio departamento de datos y cada vez está llegando más a medianas empresas. A pequeñas todavía no ha llegado, pero, pero sí. A pequeñas empresas, por ejemplo, que todavía no se pueden permitir su propio departamento de datos, pues lo que hacen es contratar a autónomos freelancers y, por ejemplo, pues para automatizaciones o cosas puntuales también funcionan de esa forma. Vale. Una pregunta más a nivel personal. Em, ¿Tú cuando acabes la carrera, te gustaría especializarte en IA? ¿Te gustaría seguir formándote en ello o dedicarte a ello? ¿Y en qué nivel, si es lo que quieres? No lo sé. O sea, ¿tienes un poco pensado después de hacer la carrera? No sé si está relacionado con esto o no, igual me dices que no. No lo sé. Sí, sí, sí. Sí, la idea es, pues, al terminar la carrera, entrar en alguna empresa, pues, que tenga un departamento de datos, inteligencia artificial y, pues, trabajar. Hay muchos puestos. Está el principal, ingeniero de inteligencia artificial, que es el que más se relaciona con la inteligencia artificial como la generativa, pero luego también hay más puestos que trabajan con inteligencia artificial, como el científico de datos, ingeniero de datos, que bueno, al final todos tienen muchos puntos en común. Incluso hay empresas en las que igual te ponen, el puesto se llama científico de datos, pero luego haces de ingeniero de datos o ingeniero de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces eso, digamos que cuanto más grande es la empresa, más especializada el puesto. Y, pero sí, en principio mi idea es pues trabajar de... Todavía no tengo claro cuál me gustaría más, quiero probar varios puestos, Vale.
pero sí, mi idea es trabajar de algo relacionado. Vale, o sea, las opciones que tienes tú como es científico de datos cuando acabas la carrera. Sí. Vale, ¿qué opciones tendrías ahí, por ejemplo, para, o sea, una vez terminas, eh, para trabajar, lo que has dicho, científico de datos, ingeniero de datos? No sé si es lo mismo, si puedes acceder a lo mismo. ¿Hay alguna, o sea, qué es lo que hace realmente un científico de datos? Sí, pues un científico de datos lo que hace es, tú tienes unos datos que te proporciona, o sea, una infraestructura, por ejemplo, una base de datos, y, y la empresa pues tiene un problema de que quiere optimizar, no sé, me lo invento, su, quiere predecir las ventas que va a tener para hacer una compra y tal. Entonces, el científico de datos coge los datos, entiende cómo funciona el negocio, porque la parte de entender el dominio también es muy importante, y crea un modelo que puede ser un modelo de IA generativa o un modelo predictivo Vale. para resolver ese problema y para que le prediga las ventas de forma óptima. Para ello tendría que establecer unas métricas que se considera éxito, que no se considera éxito, tanto a nivel técnico como a nivel de negocio. Y, y pues eso está para apoyar a las empresas a tomar mejores decisiones. Vale. ¿Tú crees que en algún momento, cuando estabas en bachiller y tal, en algún momento se te pasó por la cabeza que, bueno, no sé qué opciones tenías para estudiar, si siempre te ha gustado siempre esto, pero ¿crees que tomaste una buena decisión al elegir la carrera y luego las decisiones que has ido tomando hasta ahora? ¿Crees que han estado bien o cambiarías tú algo personalmente? Pues yo la verdad que soy muy optimista y creo que la he elegido bien. Sí que es verdad que ha habido momentos que yo también he pensado que nos iba a reemplazar la propia inteligencia artificial, que no iba a valer para nada, pero con el tiempo me he dado cuenta de que, no, que este tipo de puestos de trabajo hace falta y que, por ejemplo, una cosa muy curiosa que se ha dado ya varias veces a lo largo de la historia, que es la paradoja de Jevons. ¿En qué consiste? Pues la paradoja de Jevons dice que ante un aumento de la eficiencia, en principio puede parecer que vamos a reducir los costes, pero lo que pasa es que aumentan pese a haber reducido o sea, pese a haber aumentado la eficiencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahora mismo la inteligencia artificial hace muchas tareas y parece que nos va a reemplazar a los seres humanos, pero lo que está pasando es que cada vez hay más puestos de científico de datos, de ingeniero de datos, de ingeniero de inteligencia artificial. Entonces, eso, por ejemplo, se vio con las calculadoras. Cuando sacaron las calculadoras, pues se decía que iban a reemplazar a los matemáticos, que no iba a servir para nada. Y lo que se ha visto es que ahora que eso ha seguido aumentando. O, por ejemplo, el Excel, cuando sacaron Excel, también se dijo que iba a reemplazar a todos los administrativos. Y lo que hemos visto es que se ha incrementado el número porque es más fácil acceder a ello y permite explotarlo mucho más. Claro, o sea, es como avanzar al siguiente nivel, ¿no? O sea, es un poco eso y que va a permitir tener más puestos, como tú dices, más puestos o otro tipo de puestos que igual ahora no existen. Más o menos, ¿tú qué plazo le das para que veamos realmente un cambio? O sea, no sé, o igual ya lo estamos viendo, ¿eh? No lo sé, pero que realmente pueda haber un cambio. O sea, una persona, vale, piensa que igual nos está escuchando una persona que tiene 17, 18 años y le da un poquito de miedo el empezar a formarse en IA o no el no hacerlo porque dice, pues tras, yo en 4 años que haya acabado la carrera tampoco será para tanto lo que haya avanzado la IA, o sí. O sea, más o menos, ¿qué plazo le das para que realmente veamos cambios muy significativos o si ya está cambiando y de verdad deberían empezar ya con este tema y que es algo serio? Pues ahora mismo, con respecto a hace 2 o 3 años, sí que ha cambiado mucho el panorama. Yo creo que sí que hay cambios significativos y todavía queda mucho por cambiar en la industria y demás, pero esto es algo que nadie en el mundo sabe porque cada semana sale algo nuevo, no sabemos por dónde va a ir la tendencia. Este último año se hablaba de la IA generativa general, que era que iba a ser capaz de pensar por sí misma y responder a todo. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo estos últimos meses es que las empresas ChatGPT, Gemini, etcétera, se están especializando más. Por ejemplo, otra empresa que salió de ingenieros de OpenAI, que es la de ChatGPT, pues se llama Anthropic y sus modelos son los mejores en programación.
Luego, por ejemplo, ChatGPT pues tiene un modelo más general y entonces no se sabe cómo va a estar el panorama de aquí a un año, de aquí a 2 años, no se sabe porque es todo tan nuevo que está evolucionando cada semana, ya te digo, y entonces no me atrevería a darte una respuesta, Pero sí que está cambiando, o sea, notas que hay evolución pero sí cambio ahí, por y supuesto cambio que... ahí y tendremos que adaptarnos, por supuesto, y va a generar nuevos puestos, va a destruir otros, Vale. pero sí, sí. No sé si hay algo que me haya dejado que crees que es importante, pues eso, a nivel de un estudiante, no sé si hay algún tema que no hayamos tocado, algo que se te ocurra que no pues eso, que no hemos hablado demasiado sobre ello y que creas que es importante. No, A nivel estudiante general o estudiante como de... tú quieras. No sé si hay algo que se me haya pasado a mí que no hayamos tratado, que crees que puede ser importante. Pues tú al final ves a estudiantes que, bueno, has dado charlas, has estado, creo que tienes como, o sea, divulgas sobre IA, hasta donde yo sé. Entonces, em, pues eso, alguna cosa que a ti te haya llegado de estudiantes que creas que es importante o que siempre sueles decir o algo que no hayamos tocado, o algún consejo a nivel general, reflexión final que quieras hacer. Vale, sí, pues como ahora, bueno, me imagino que con todo el tema este, la gente tendrá mucha incertidumbre, no sabrá si coger una carrera, si otra. Yo lo que recomiendo es que hablen con gente que trabaja en lo que ellos quieren trabajar y que les cuente su experiencia, que les cuente cómo le está transformando la inteligencia artificial o si no le está transformando a esa persona que trabaja y que se informen de ello. Entonces, una vez que hayan hecho eso, luego que se cojan la carrera, que miren las asignaturas, que vean si creen que les puede gustar más o menos y que en base a ello pues ya decidan si es la carrera que ellos realmente quieren o no. Entonces el consejo sería ese, hablar con gente que ya esté trabajando y que les cuente su día a día, qué es lo que hacen, las limitaciones que tienen, cómo se ven de aquí a 5 años, todo eso. Pues Fernando, ha sido un placer poder hablar contigo. Lo que nos has contado, yo creo que es algo muy interesante y que creo que la gente estaba pidiendo mucho el tema de la IA. Lo hemos intentado enfocar como IA para estudiantes, porque es verdad que carreras de IA como tal, como tú has mencionado, están apareciendo ahora, pero no hay un perfil de ingeniero de IA al que podamos entrevistar. Entonces, creo que has dado unos buenos consejos, creo que has explicado muy bien cómo un estudiante puede formarse, cómo lo tiene que utilizar, has explicado un poco todo y nada, ha sido un placer por nuestra parte que hayas podido venir aquí a contarnos esto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, espero que todo el que escuche esto le pueda ser de ayuda y cualquier duda que le surja también me puede preguntar a mí y yo estaré encantado de resolvérsela. Genial, dejaremos ahí las redes sociales para que te contacten o lo que necesiten. Así que muchas gracias. Adiós.